comencé más y más y más a involucrarme en este mundo. Nos veíamos involucrados en un tiroteo, donde nos veíamos involucrados en cualquier otro tipo de oportunidades en las que pudimos perder la vida, pero nada pasaba y eso me empezó a cegar. Empecé a pensar de que si yo estaba vivo cada día era por mi astucia. En una ocasión recuerdo de que iba saliendo de mi morada, del lugar donde yo vivía. De ese lugar estaban 2 personas esperándome. Cuando yo lo vi, yo empecé a decir dentro de mi mente, hasta aquí nomás llegué. Ignorantemente aquel varón me decía, tírate al suelo porque hoy te vas a morir. Y recuerdo de que aquel varón tomó la decisión y apuntándome con un revólver 357 al rostro, decidió disparar su arma 3 ocasiones y su arma no funcionó. Mi nombre es Alan Mendoza, soy originario de Honduras, su capital Tegucigalpa. Soy una persona que viene de un hogar disfuncional. Desafortunadamente crecí en un hogar donde papá y mamá no estaban juntos. Crecí con mi madre, supe quién era mi padre todo el tiempo, tuve el conocimiento de quién era él. Tenía una comunicación con él, pero nunca existió una relación de padre a hijo. Y eso fue el comienzo de muchos de los tropiezos a los cuales me enfrenté en mi crecimiento. A los 10 años perdí a mi madre. Después de haber perdido a mi madre, no solamente perdí a mi madre, sino que todo lo que yo conocía como autoridad, como la persona que estaba ahí para escucharme, la persona que estaba ahí para consolarme. Cuando perdí a mi madre, perdí algo más que solamente a mi madre. Perdí mi consoladora, la persona que estaba ahí para darme amor, la persona que estaba ahí para disciplinarme cuando estaba expuesto a mis malas decisiones y hacer lo incorrecto. Cuando se da el acontecimiento del fallecimiento de mi madre, empiezan a pasar un sinnúmero de cosas en mi vida en las cuales personalmente yo me expuse a querer, siendo un joven pequeño, prácticamente un niño. Después de eso, cuando mi madre fallece, nosotros pasamos a estar bajo la autoridad de uno de mis hermanos mayores, mi hermano pequeño y yo. Mi hermano siempre fue una persona que él siempre trabajó muy duro para darnos, tal vez no todo lo que queríamos, pero lo necesario. Él siempre se esmeró por proveernos lo que necesitábamos y suplir nuestras necesidades. Cuando comienzo a vivir con mi hermano, en mí empieza a entrar una curiosidad de querer experimentar las cosas que a lo mejor no estaba permitido a experimentar cuando estaba en vida mi madre. Cuando esto comienza a suceder, empiezo a acompañarme de las personas que no debía acompañarme, empiezo a llevarme en lugares donde no tenía que estar, empiezo a pasar más tiempo en la calle, empiezo a exponerme a lo que es la corrupción que se vive en el mundo. Entonces, cuando empezamos a ver este sinnúmero de cosas que comienzan a suceder en mi vida, yo abandono el estudio, comienzo a entrar en un momento de rebeldía. Nunca tuve una autoridad, nunca tuve una persona que estuviera ahí constantemente, que me dijera, hey, si tú haces esto, estás haciendo lo malo. Si tú cometes este error o si tú tomas esta decisión, va a tener una consecuencia. Nunca tuve eso. Siempre tuve un proveedor, pero nunca tuve un ejemplo. Nunca tuve como dicen aquí, un role model. Cuando esto comienza a suceder, empiezo a rodearme de compañías que me enseñaban sin ellos ser conscientes que yo los estaba viendo como un ejemplo a seguir. Personas que se dedicaban a lo malo, que consumían drogas, que consumían alcohol, que recurrían a la violencia, que eran personas que se dedicaban a hacer lo malo, lo opuesto a lo que es ser una buena persona. Cuando llego a la edad de 12 años, yo comienzo a involucrarme un poco más en lo que es la vida de las calles, los vicios, la vida callejera. Cuando esto comienza a tomar lugar, yo llegué a un punto donde uno de mis mejores amigos, que lastimosamente él ya no está con nosotros, él estaba encargado
de un punto de drogas. Y cuando esto comienza a suceder, yo comienzo a pasar más tiempo con él y empiezo a aprender todo lo que él hacía, de la manera que él hacía todo lo que hacía. Entonces yo empecé a entrar en una etapa de mi vida donde yo empecé a querer ser como él era. Entonces cuando llega a un punto donde nosotros pasábamos todo el tiempo juntos, porque yo le decía a mi familia que yo iba a ir a estudiar, pero en realidad no iba, y lo que hacía era que iba y me pasaba todo el día con ellos, nunca estaba en mi casa. Entonces, cuando mi hermano mayor empezó a darse cuenta de los acontecimientos y de los actos y las decisiones que yo estaba tomando, él empezó a tomar cartas en el asunto. Empecé a ser castigado, empecé a ser reprendido y empecé a ser disciplinado de una manera, no quiero decir incorrecta, pero tampoco quiero decir correcta, porque cuando llegamos a un punto de donde un niño empieza a ver que sus malas decisiones están siendo castigadas violentamente o físicamente, queriéndolo decir de una manera mejor, no sabemos entender y no sabemos discernir de que es por nuestro propio bien. El alejarnos de esto nos va a hacer mejor de bien, y es ahí cuando yo decido tomar la decisión de alejarme de mi casa a una corta edad, prácticamente todavía siendo un niño. Entonces, cuando esto sucede, comienzo a convivir con las personas de la calle, con las personas con las que pasaba todo el día. Uno de ellos, uno de mis mejores amigos, me abrió las puertas de su hogar y comencé a convivir con su familia. Su mamá me acogió como que si yo fuera un hijo de sangre de ella. Cuando esto sucede, mi familia comienza a buscarme, mi familia comienza a tratar de tener una comunicación conmigo, pero cada vez que ellos estaban cerca, cada vez que ellos lograban, siempre había un fracaso en el intento de querer traerme nuevamente a casa, porque yo estaba cegado y creía de que lo mejor para mí era seguir el camino que yo llevaba en el momento. Entonces empiezan a acontecer un sinnúmero de cosas. Comienzo a consumir drogas, aprender cosas que no debía, empiezo a envolverme más en la vida de las calles. Llega a un punto donde fui partícipe y fui uno de las personas que se encargaron del crecimiento de lo que se conoce en mi país como una barra futbolística. Entonces, cuando yo empiezo a ser parte de esto, también ahí comencé a rodearme de personas, pues lastimosamente se puede decir que vivíamos haciendo lo malo y éramos parte de lo que se conoce como el crimen organizado en mi país. Y comenzamos a robar, a hacerle daño a la gente, a todo lo que concierne con el crimen organizado. Entonces, cuando estas cosas empiezan a pasar, yo empiezo a tomar un camino en mi vida que solamente me estaba llevando a la perdición. Cuando yo me refiero a todas estas cosas, me refiero a de que un niño con 13, 14 años cargando una arma de fuego no es el camino que un niño de esa edad debe llevar, pero ese es el camino que yo había decidido tomar para mi vida. Entonces comienzan a suceder un sinnúmero de acontecimientos donde comencé a pensar de que la justicia con violencia era lo correcto, de que el hecho de que yo cargaba un arma o de que estaba rodeado por personas que no le sentían el temor me daba la autoridad y el poder para creerme más que la demás gente. Entonces poco a poco me fui envolviendo más en este mundo que me estaba arrastrando hacia la muerte, hacia la perdición, y olvidándome de lo que se me había sido inyectado en mi hogar desde pequeño, porque tuve el privilegio de haber crecido y nacido en un hogar donde se conocía el amor y la fe de Dios. Pero lastimosamente, cuando yo perdí a mi madre, todo esto también lo perdí con ella. No puedo decir de que perdí el conocimiento a lo que era Dios, pero lo que era el temor. Comencé más y más y más a involucrarme en este mundo, donde entre más yo me metía y entre más yo miraba
miraba que acontecían cosas y pasaban cosas donde nos veíamos involucrados en un tiroteo, donde nos veíamos involucrados en cualquier otro tipo de oportunidades en las que pudimos perder la vida, pero nada pasaba, y eso me empezó a cegar y me empecé a creer y empecé a pensar de que si yo estaba vivo cada día era por mi astucia y por mi inteligencia, ignorantemente, no viendo que era la misericordia de Dios que me cubría todos los días y cada ocasión donde yo estaba expuesto a las artimañas del enemigo, a lo que el enemigo había predestinado que fuera mi final, y yo creía que era por mi propia suerte. Decía yo, tuve suerte. Cada vez que yo libraba una situación donde yo pude haber perdido mi vida, decía yo, tuve suerte, yo fui inteligente. Entonces poco a poco me fui cegando y fui empezando a creer que era mi astucia, lo que yo tenía conocimiento de lo que es conocido como la calle, me había llevado a estar siempre un paso más adelante de mis enemigos y de las autoridades, porque llegó a un punto donde yo pensaba totalmente lo opuesto a lo que hace una persona que se reconoce como una persona de las calles. Muchas veces las personas que están envueltas en ese mundo se reconocen por su vocabulario, por su vestuario, por su manera de expresarse, por su manera en la que viven su vida. Yo trataba de hacer lo opuesto para no llamar la atención, para no fracasar como yo veía que muchos lo hacían. Entonces hay un dicho secular que dice que el inteligente no es aquel que aprende de sus propias experiencias, sino de que aquel que aprende de las experiencias ajenas. Entonces eso era lo que yo trataba de hacer. Trataba de que los errores que yo miraba a las personas que me rodeaban hacer, trataba de no cometerlos, porque lo que ellos hacían era terminaban condenados o terminaban muertos. Entonces, en lo que yo viví este tiempo en las calles, hubo un periodo de mi vida donde ni siquiera mi familia tenía el conocimiento de dónde yo estaba, de qué era lo que había pasado con mi vida, porque llegué a entender a muy temprana edad de que en el mundo que yo me estaba envolviendo iba a tener enemigos y iba a tener personas que iban a querer hacerme daño. Y la persona que sabe de lo que es este estilo de vida sabe que hay gente que cuando no pueden llegar a ti personalmente van a tratar de hacerte un daño por medio de tus seres queridos. Entonces, tratando de evitar que todo esto sucediera, me alejé de todos mis seres queridos, de toda mi familia, perdí todo contacto, hasta un punto donde hasta mis propios hermanos llegaron a pensar de que yo estaba muerto. Entonces, pasando los años y con el pasar del tiempo, yo me fui involucrando más y más y más y más. Ya no era solamente un aprendiz de aquellas personas que me habían tomado, sino que me volví uno de los más importantes de lo que era el entorno en el que nosotros vivíamos. Entonces, cuando esto comienza a pasar, algunos de ellos desafortunadamente perdieron la vida, otros de ellos desafortunadamente fueron capturados por las autoridades y condenados a unas condenas muy grandes. Cuando esto comienza a suceder, muchos de las personas que considerábamos nosotros como nuestros enemigos empezaron a murmurar y decir, ahora que ellos ya no están, nos podemos apoderar de su territorio. Entonces, cuando esto comienza a llegar a los oídos de los que aún estábamos ahí, nosotros dijimos, ahora depende de nosotros el tomar el control y el tomar las riendas del barrio, las riendas de nuestra colonia. Recuerdo de que un acontecimiento que marcó mi vida desde muy temprano en mis años de lo que se conoce como la adolescencia, fue que en una ocasión llegó una iglesia a hacer un servicio, una campaña en las calles de mi colonia. Y cuando esto se estaba llevando a cabo, estaba muy cerca del lugar donde nosotros pasábamos, donde nosotros convivíamos. Cuando de repente la persona que estaba predicando, el siervo de Dios que estaba en la tarima hablando, de repente comenzó a bajarse y él comenzó a caminar, acercándose más al lugar donde nosotros nos encontrábamos. Y él pidió
hablar conmigo. A este punto nosotros vivíamos precavidos porque teníamos muchos enemigos y no sabíamos quién nos podía hacer un daño. Y cuando él se me acercó y me dijo de que él quería hablar conmigo, yo no le conocía, tampoco él me conocía a mí. Pero aquella semilla que se me había sido sembrada desde niño tomó poder de mí en ese momento y permití que él se acercara a mí y que él me dijera lo que él me tenía que decir. Mirándome con una mirada penetrante, él me miraba a los ojos. Y con estas palabras él me dijo: varón, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero esto te dice Dios en esta noche. Que a la persona que Él le pone los ojos encima y a la persona que Él considera uno de sus llamados, por más que se esconda, por más que trate de huir de Él, no podrá esconderse de Él. Y en lo que Él me dijo esto, me dice: yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito contigo. Tal vez ahora tú no lo entiendas. Y de esta manera él se dio la vuelta y comenzó a caminar. Y en lo que empezó a dar sus pasos para regresar al altar, de nuevamente al servicio en el que él se encontraba, miró hacia atrás nuevamente y me dijo: no permitas que llegue la hora donde tú te vayas de este mundo sin antes haber cumplido lo que Dios tiene para ti. Y en aquel momento, cegado por el poder, el supuesto poder que tenía y el supuesto nombre que había logrado hacer en las calles, no le presté atención y no quise hacer mucho de lo que el varón me había dicho. Pero todavía tenía que duda en mi cabeza. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque no conocía lo que Dios tenía planeado para mi vida. Después de este acontecimiento llega una oportunidad donde una de las personas que antes era partícipe de las acciones que nosotros tomábamos en las calles decidió entregarle su vida a Dios, y él era miembro de esta iglesia en la cual estaba haciendo esta campaña en nuestra colonia en ese momento, y se acercó a mí y me dijo: mira, los líderes de mi iglesia te abren una invitación, dice que le gustaría conocerte. Y cegado por todo lo que yo tenía pasando en mi vida en ese momento, siempre me negaba a aceptar su invitación. Entonces llegó un día de que tanta insistencia, pues yo dije: sí, voy a hacerlo, voy a asistir. Y cuando yo decidí ir, recuerdo de que aun cuando estaba entrando a la iglesia, hubo una persona que se dio cuenta que yo estaba entrando armado. Y esa persona me pidió de que si yo podía dejar mi arma de fuego fuera de la iglesia. Y yo le dije: ciertamente, si yo voy a entrar como estoy, no voy a dejar mi arma. Y ignorantemente entré armado al templo. Y cuando yo entré, recuerdo que tomé asiento y me senté, y acababa de suceder algo en esos días de que una de las personas, de las miembros de la iglesia, acababa de perder su hijo, quien era una de las personas encargadas de los líderes y pandillas de la colonia donde vivíamos. Entonces, cuando ellos comenzaron a dar testimonio de lo que había acontecido con la vida de este varón, yo en mi ignorancia comencé a pensar de que ellos estaban hablando de lo que estaban hablando porque ellos sabían que yo estaría ahí. Y entró enojura dentro de mí porque lo sentí como un ataque, no sabiendo de que era palabra de Dios la que estaba viniendo por medio de ellos, queriéndome hacer saber: sabes que este varón, aunque tuvo poder, aunque todo el mundo le temía, aunque todo el mundo al escuchar su nombre se escondía, si no se arrepintió antes de la hora de su partida, lastimosamente está en el infierno. Y así, de esta misma manera, fueron pasando más los días y pasaban los meses, y yo me envolvía aún más en este mundo que me estaba arrastrando, que me estaba llevando a la perdición. Y de esta manera yo me estaba llevando todo aquel sinnúmero de jóvenes que me seguían. Es impresionante ver cómo nuestra juventud se pierde, porque el hecho de yo ser quien era y ver que habían jóvenes y niños pequeños que me decían: cuando yo crezca yo quiero ser como tú, sin saber de que yo estaba llegando a un punto donde yo me estaba cansando de la vida que yo estaba llevando. Porque aunque yo tenía poder y aunque mi nombre era temido, y aunque a lo mejor estaba rodeado por personas que sabíamos que nadie tendría el valor, coraje de hacer nada en contra de nosotros, llegó a un punto donde
ya no podía vivir una vida normal. Ya yo no podía salir a una tienda y pararme a comprar o tomarme un refresco o comerme una golosina por el temor a que alguien me fuera a ver o que uno de mis enemigos me fuera a encontrar y me fuera a quitar la vida. Entonces, cuando estas cosas comienzan a pasar, empiezo a pensar en todo lo que yo estaba haciendo. Porque ¿qué pasa? Cuando los que eran los líderes y los que eran los encargados de la seguridad y de la protección de todo lo que seguíamos, cuando ellos cayeron presos o cuando ellos perdieron su vida, todos esos cargos empezaron a caer en mis hombros y empecé a sentir aquella responsabilidad de que ahora dependía de mí el ver por todos aquellos jóvenes que recibían nuestra protección. Entonces, al pasar de los días, todo empieza a cambiar. Y mi mentalidad empieza a ser diferente, a un punto donde cada vez que salíamos a buscar a nuestros enemigos, y yo en este tiempo yo no conocía de Dios, yo no sabía que había un Dios que existía y sabía un Dios que me observaba, pero vivía una vida donde mis actos demostraban de que no tenía un temor hacia Él, donde el amor hacia el ser humano, donde el amor hacia la vida se había perdido. Pero llegó a un punto donde me había comenzado a cansar y aun cuando nosotros decidíamos salir y buscar nuestros enemigos, yo cerraba mis ojos y le decía: Señor, yo no quiero hacer esto. Por favor, no permitas que ellos estén ahí. Por favor, no permitas que los encontremos. No permitas de que ellos estén ahí. Porque ya mi corazón ya no quería hacer daño. Ya mi corazón ya no quería ser partícipe de estos actos. Pero lastimosamente había tomado una mentalidad donde decía: para que sean ellos, para que sea yo, mejor que sean ellos. Entonces siempre, aunque yo trataba de mantenerme alejado, el hecho de que ya había ganado tantos enemigos y que tanta gente quería hacerme daño, tenía que de alguna manera u otra, ignorantemente decía yo, defender mi vida. Y así, ese tipo de excusas fueron lo que me llevaron a seguirme hundiendo más y más y más en las garras del enemigo y seguir haciendo daño y seguir sembrando temor a las personas de la colonia donde nosotros vivíamos. Y pasó un tiempo donde sucedieron muchas cosas y me vi en un punto de mi vida donde tenía que vivir todos los días de mi vida con dos armas dentro de mis bolsillos, sabiendo de que cada mañana que yo salía de mi hogar, a lo mejor no habría un regreso. Y así de esta manera comencé a vivir una vida donde, aunque tenía dinero y aunque tenía lujos y aunque tenía todo lo que quería, pero no era feliz. Y aunque tenía poder y aunque mi nombre era respetado o temido, que a lo mejor cualquiera de esos días pues podía ser el día donde el enemigo me arrebatara mi vida. Para comienzos del año 2010, Dios me permite conocer una joven. Comenzamos una relación. A los pocos meses ella quedó embarazada de mi primer hijo. Dado a que ella vivía en un barrio donde habitaban las personas que nosotros conocíamos como nuestros enemigos, nunca pude estar ahí para su embarazo, ni siquiera para el nacimiento de mi hijo. Tuve la oportunidad de conocer a mi hijo al mes y medio de él haber nacido. Recuerdo de que en una ocasión, cuando ya yo decidí vivir alejado de los lugares donde nosotros usualmente visitábamos, por el hecho de que ya todos mis enemigos conocían dónde yo pasaba. En una ocasión recuerdo de que iba saliendo de mi morada, del lugar donde yo vivía, y en la puerta de ese lugar estaban dos personas esperándome. Y cuando yo salí, recuerdo de que iba a consumir un tabaco de marihuana, y al yo salir de mi puerta, recuerdo de que uno de ellos me tomó por la camisa. Y cuando yo le vi su cara, yo lo reconocí y me di cuenta de quién era, una persona de que no le tenía amor a la vida, que ya tenía un historial de arrebatarle la vida a la gente sin sentir murmuro alguno. Cuando yo lo vi, yo empecé a decir dentro de mi mente: hasta aquí nomás llegué, aquí se terminaron mis días. Y ignorantemente aquel varón me decía: tírate al suelo porque hoy te vas a morir. Y dentro de mi ignorancia, aún sabiendo que tenía todas las de perder, yo le decía: ¿sabes qué? Si me vas a matar, mátame así como estoy. Y recuerdo de que aquel varón tomó la decisión y, apuntándome con un revólver 357 al rostro, decidió disparar su arma 3 ocasiones y su arma no funcionó. Cuando él comienza a querer
ver qué era lo que estaba mal con su arma, yo aproveché el momento de su distracción y logré soltarme de su mano. Y su amigo trató de retenerme, pero él no pudo y comencé a correr. Y recuerdo que en lo que comencé a correr, los 6 disparos de su revólver funcionaron como que si nada estuviera mal con él. Recuerdo que yo seguí corriendo y corriendo y corriendo. Y cuando me paré, llegué a una terraza y me paré. Y comencé a tocarme y a buscarme si alguna de las balas me había impactado. Y no fui tocado, ni siquiera rozado por ninguno de ellas. Y esto lo que hacía era incrementar mi ego. Aquella mentalidad de que yo decía, yo soy invencible, yo soy intocable. ¿Cómo es posible de que tantos atentados de muerte que me han hecho y nunca nadie me ha tocado? Y ese ego alimentaba todo aquello, todo lo malo que existía dentro de mí. Hasta un punto donde llegué a pensar de que era intocable, que nadie me podía hacer nada. Y retomé una mentalidad donde yo decía, cuando el peligro venga hacia mí, yo no me le voy a correr, yo voy a ir en contra hacia él, yo voy a tomar mi enemigo cara a cara y voy a ver si en verdad ellos tienen el mismo valor que yo tengo. Recuerdo de que no pudiera estar aquí hablando de mi testimonio sin mencionar a uno de mis mejores amigos, quien hoy Dios le da la oportunidad de cambiar su vida y todavía tenemos una relación bastante cercana, pero este varón fue una de las personas que Dios usó para que yo en algún momento no cometiera una locura, porque llegué a un punto de que tantos atentados y tantas veces que intentaron quitarme la vida, que yo pensaba que yo podía caminar por entre medio de mis enemigos y nunca nadie de ellos me iba a poder hacer nada. Creía que podía pasar por entre las autoridades con armas, con drogas dentro de una mochila, con haciéndolo ilícito y sin pensar de que si yo había logrado salir libre y vivo de cada uno de estos actos era porque la misericordia de Dios estaba sobre mi vida, porque estaba cegado, el enemigo me tenía cegado. ¿Cómo me tenía cegado? La Biblia habla que hay 2 señores, de que serviremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces en el momento que yo empezaba a incitar a mis amigos y a mis conocidos a recurrir a la violencia, a consumir drogas, ¿para quién yo estaba trabajando? Y este señor para el que yo estaba trabajando comenzó a pagarme mal por bien, porque yo estaba arrastrando a mis amigos y a mis conocidos a una perdición y él me estaba robando mi libertad y la paz. Y comencé a vivir una vida desagradable, una vida que aborrecía. Pasando el tiempo, cuando mi hijo nace, decido tomar la decisión de emigrar a este país. Con el apoyo de las personas para las que trabajaba, por medio de sus contactos en México, logré venir hasta la frontera de este país, donde logré nuevamente contactarme con mi familia, pedirles su ayuda para yo poder el día de hoy estar aquí. Y aún después de todo lo que había acontecido en mi vida, Dios me dio la oportunidad de tener un nuevo comienzo y poder comenzar una vida nueva cuando llegué a este país. Ya con una responsabilidad, sabiendo de que Dios me había permitido ser padre, conocer mi primogénito, conocer mi hijo primogénito y ese deseo de querer proveer una vida para él. Recuerdo de que el momento en el que tomé la decisión de venir a este país fue porque a los 4 meses de mi hijo haber nacido fue cuando decidí por primera vez salir con su madre y con él a un restaurante que se encontraba ubicado en uno de los moles de Tegucigalpa. Y cuando iba saliendo con ellos de ese lugar, estaban 2 personas en una moto esperando para atentar contra mi vida. Y recuerdo de que cuando ellos empezaron a disparar, yo tenía a mi hijo cargado en una mano y con la otra mano estaba disparando mi arma. Y eso me llevó a ver qué era el destino que estaba preparando yo para este niño. Y me llevó a pensar. Y ese día recuerdo de que de tanto pensar y la aflicción de que había traído a mi vida este acontecimiento, fui a hablar con las personas con las que yo trabajaba y les dije, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta vida, ya no quiero más esto, tengo un hijo, quiero darle un giro a mi vida, quiero irme. Y ellos decidieron apoyar mi decisión, me permitieron salir, me brindaron su ayuda para yo poder salir del país. Hasta este punto, todavía yo estoy cegado por el enemigo, creyendo de que era por mi astucia, por mi inteligencia
y por todo el conocimiento de las calles que yo había obtenido durante los años, que yo estaba logrando salir vivo de mi país, olvidándome de que la palabra dice que no es de aquel que corra, sino de aquel del cual Dios tenga misericordia. Cuando llego al momento que Dios me permite llegar a este país, decidí empezar a retomar mi relación con Dios. Y recuerdo de que cuando esto comenzó a suceder, constantemente vivía en una vida donde el enemigo me atacaba y me decía y me ponía aquellos pensamientos que me decían: ¿tú crees en realidad que Dios te va a perdonar aún después de todo el daño que tú has causado? ¿Tú crees en realidad de que tú en verdad eres digno y merecedor del perdón de Dios después de todo el daño que tú has hecho? Y todos aquellos pensamientos comenzaron a perturbar mi mente y me comenzaron a quitar el enfoque hasta el punto donde decidí alejarme de Dios. Aquel que había tenido misericordia de mí todos estos años. Aquel que sin importarle cada uno de los errores y cada una de las fechorías que yo había hecho en mi pasado y decidió perdonarme. Aquel que cuando yo pensaba que era por mi astucia que yo lograba salir vivo de cada una de las veces que pude perder la vida, y era Él quien con su manto protector guardaba mi vida, a ese yo le estaba dando la espalda. A los 3 años de vida de mi hijo, él parte de este mundo, porque desafortunadamente él nació con un problema de su corazón. Y este acto impactó tanto mi vida que comencé a decaer nuevamente en mi mundo antiguo, donde comencé nuevamente a usar drogas, a usar alcohol, a alejarme del Dios que me había salvado por tantos años. Y recuerdo que mi hermana mayor, una de las personas que más amo en este mundo, a la persona que tomó ese papel como consejera, como madre, después de que mi madre partió de este mundo, al yo ver sus lágrimas y al yo ver todo el sufrimiento que yo le estaba causando, me remordía, pero a la misma vez había abierto una puerta al enemigo que ya la había cerrado Dios, y yo permití que esa puerta se abriera nuevamente y comencé a volver a traer a aquella persona de la cual Dios me había librado, porque a veces no entendemos de que pensamos que Dios nos está librando de algo malo, pero en sí nos está librando de nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos los causantes de cada uno de los acontecimientos que toman lugar en nuestras vidas, y empezamos en muchas ocasiones a cuestionar cada una de las cosas y a culpar a Dios por todos nuestros actos, cuando su palabra dice de que todos obtenemos algo que se llama libre albedrío, de que por más que Dios quiera prevenir que nosotros cometamos lo malo y que tomemos malas decisiones, ese privilegio, ese derecho nos permite humanamente cometer errores y tomar decisiones que pensamos en el momento que van a ser beneficiarias para nuestras vidas, pero no buscamos el favor de Dios ni el aconsejamiento de Dios. Y de esta manera yo comencé a envolverme nuevamente en todos aquellos caminos de los cuales yo había decidido huir. Cuando esto comienza a acontecer, Dios me permite conocer una persona, la cual hoy puedo llamar mi esposa, puedo llamar mi ayuda idónea, a la persona que Dios usó para traerme nuevamente a sus senderos. Cuando yo conocí a mi esposa, ambos veníamos de acontecimientos en nuestras vidas que nos habían hecho pasar por un momento desafortunado en el cual no queríamos saber nada de Dios, no nos habíamos alejado de Él. Cuando decidimos comenzar nuestra relación, pues gracias a Dios y gracias a ella me comenzó a incitar que empezáramos a acudir a la iglesia, que empezáramos a buscar de Dios, y de esta manera nos fuimos acercando poco a poco. No solamente cuando conocí a mi esposa, conocí la mujer que Dios había puesto en mi vida como mi esposa, sino que también logré tener 3 de los seres más amados en mi vida, como lo son mis 3 hijos varones, y todo el amor que no le había podido dar a mi hijo primogénito, pude expresar y dárselo a ellos. Y nuevamente mi vida comenzó a tomar forma y comenzó a tener sentido. Ya yo sentía una razón por la cual abrir mis ojos y levantarme y seguir adelante todos los días.
Pero aún con todo y esto, seguía cometiendo errores, tomando malas decisiones, olvidándome de que ya no solamente era yo. Y egoístamente comencé a tomar decisiones que no solamente me afectaban a mí, sino que también afectaban a mi familia. Y todo aquello que yo decía amar, yo mismo lo estaba llevando a la perdición. Yo mismo estaba arrastrando a mis hijos y a mi esposa a un sufrimiento, a una vida de la cual ellos no merecían. Pero yo en mi ignorancia y en mi egoísmo seguía pensando de que solamente era yo quien importaba, sin ni siquiera prestarle atención a qué era lo que ellos en verdad querían. Y así poco a poco comenzamos a vivir una vida donde cada vez que yo trataba de tener un acercamiento con Dios, el enemigo venía y me atacaba nuevamente, y él me hacía creer de que todavía aquel mismo pensamiento antiguo me decía: tú no eres merecedor, tú no mereces el perdón de Dios, tú no eres digno del perdón de Dios, Dios no te va a perdonar porque tú ya has cometido muchos errores y tú ya has hecho demasiado daño. Pero llegó a un punto de mi vida donde estos pensamientos comenzaron a apoderarse de mí y comencé a creerlo. Comencé a permitir que el enemigo entrara en mi hogar y empecé a abrir puertas y empecé a fallar como padre, como esposo, como ser humano, como hijo de Dios. Y vivía una vida donde creía que estaba siendo el más astuto, porque yo pensaba de que con ir a la iglesia y decir: Señor, perdóname todos los domingos, eso iba a cambiar lo que estaba aconteciendo en mi vida. Olvidándome que la palabra dice de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero al yo decidir vivir en el pecado y asistiendo a una iglesia, mi vida nunca iba a llegar a ser morada del Espíritu, porque su palabra dice de que no podemos mezclar lo santo con lo profano. Entonces, al yo vivir en una vida en el mundo, el Espíritu Santo nunca iba a morar dentro de mi vida. Cuando todas estas cosas empiezan a acontecer, mi vida comienza a tomar un rumbo que nunca lo vi venir. Comencé a sufrir de depresión, comencé a sufrir de pensamientos de suicidio, comencé a sentirme como que no valía nada, comencé a sentirme como que mi vida no tenía sentido. A pesar de que Dios me había bendecido con muchas cosas, tuve la oportunidad de poder estudiar en una escuela de electricidad, poder graduarme con muchos honores, y aún con todo esto me sentía vacío. Nuevamente, aquello que había acontecido muchos años atrás, donde me vi con dinero, con poder, con gente que le tenía miedo a mi nombre, pero me sentía vacío. Sentía como que algo hacía falta. Y todo esto comenzó a acontecer nuevamente. Que aunque yo tenía un buen trabajo, que aunque tenía una familia, que aunque tenía un título, aún con todo y esto, no me sentía bien. Sentía que algo me hacía falta, sentía que algo estaba ausente en mi vida. Hasta el momento en cuando comienzo nuevamente a pensar de que el alcoholismo y las drogas me iban a hacer olvidarme de aquel sentir que yo sentía dentro de mi corazón. Y nuevamente comencé a hacer uso de aquello que me había perjudicado tanto en tantos años de mi vida, a donde llegué a un punto donde perdí mi trabajo, estaba perdiendo mi familia, mi matrimonio era un desastre, mi esposa constantemente me pedía el divorcio, mis hijos constantemente me mostraban que no querían saber nada de mí. Y todo esto lo único que hacía era empujarme más y más y más. Y me hundía más y más y más en aquel agujero en el que yo me encontraba. Hasta que un día, después de haber intentado quitarme la vida con pastillas, recuerdo de que un día muy importante, digo que es muy importante porque fue uno de los días que pude ver más la misericordia de Dios. Después de haber visto su misericordia en aquel sinnúmero de ocasiones donde pude perder mi vida en mi país. Recuerdo que el día 18 de diciembre a las 3 de la mañana del año 2022, cansado, perturbado, aturdido de todo lo que estaba aconteciendo en mi vida, tomé la decisión de tomar mi carro y irme y terminar con mi vida.
Y cuando llegué a una de las interestatales de este país, recuerdo que comencé a acelerar la velocidad de mi carro hasta un punto de que llegué a una velocidad muy alta y decidí estrellarme contra un muro de concreto. Y mi carro dio 2 vueltas. Y aún después de este gran impacto y de todo lo que había acontecido, yo salí de mi carro caminando. Y recuerdo que estaba molesto porque yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Si en verdad tú quieres ayudarme, quítame este sentir. Y enfadado con el Señor, enfadado con Dios, y cuestionaba. Y después de esto, recuerdo que un tiempo después, aquellos pensamientos de suicidio regresaron. Hasta un punto donde perdí el trabajo y pasé aproximadamente 3 meses de mi vida donde mis hijos y mi esposa salían de casa y yo pasaba todo el día contemplando la idea de quitarme la vida con mi arma de fuego. Y recuerdo que pasaba todo el día sentado sin comer, sin dormir, porque el enemigo me había quitado todas las ganas de vivir, y pasaba todo el día con mi arma en mi mano pensando si terminar con todo sería lo mejor. Hasta que un día recuerdo que de la noche anterior yo había tenido un percance con mi esposa y habíamos tenido una pelea bien fea. Y recuerdo que ese día la tribulación que yo tenía era tanta que yo dije, ¿sabes qué? Mañana es el día que yo me voy a quitar la vida. Yo ya no puedo más, yo ya no quiero más. Esto no es una vida, esto no lo merece nadie. Recuerdo de que ese día me levanté con las intenciones de terminarlo todo. Y en aquel momento, cuando yo me encontraba con aquella pistola metida en mi boca, de repente escuché aquella voz que me dijo, si la muerte te llega sin mí, te espera un infierno. Y recuerdo que quedé anonadado por aquello que había escuchado. Y recuerdo que me tiré de rodillas y le dije, Señor, si este eres tú, háblame nuevamente. Y nuevamente aquella voz me decía, si tú jalas ese gatillo, abrirás los ojos en el infierno. Y desde ese día recuerdo que yo me levanté y yo le dije al enemigo, ¿sabes qué, Satanás? Hasta aquí se te terminó el juego. Yo no voy a permitir de que lo que Dios me dio, tú me lo arrebates. Desde ese día recuerdo que mi hermano ya se congregaba en la iglesia a la cual asistimos. Cuando esto sucede y logro hablar con mi hermano y tomar su invitación, la cual él repetitivamente me hacía asistir a la iglesia con él a buscar a Dios, pero como estaba tan deprimido, los ataques de depresión, los ataques de ansiedad eran bastante constantes, al punto donde decidí darle un cambio a mi vida, tratar de buscar una solución, porque sabemos que hay una solución. Sabemos de que Dios es la solución, sabemos de que Dios tiene una respuesta para cada una de nuestras preguntas, pero no queremos tomar el procedimiento del cambio y no queremos alejarnos de nuestro pecado. Queremos que Dios nos ayude a liberarnos de nuestras situaciones, pero queremos vivir en pecado. Y eso fue lo que pasó. Que en el momento que aquel varón, cuando yo tenía 15 años, se me acercó y me dijo, no permitas de que la hora mala llegue sin antes tú haber hecho el propósito de Dios. Ahora yo entendía a qué se refería él cuando él me decía esto. Porque de una y mil maneras Dios trató de acercarse a mí por las buenas. Y de solamente recuperar un poco, que yo fuera un poco agradecido con Él por la misericordia que Él había tenido para conmigo todos estos años. Entonces, cuando esto comenzó a pasar, la palabra de Dios dice en el libro de Lamentaciones, ¿quién será aquel que dijo que sucedió algo que Dios no lo permitió? Entonces, cuando yo entré en depresión, cuando yo empecé en los pensamientos de suicidio, ¿quién los permitió? Porque de una y mil maneras Dios nos habla. Y a veces no queremos entender que, como dice su palabra, que Dios lo único que quiere es librar nuestra vida de la espada y darnos vida y vida en abundancia. Pero no queremos obedecer el hecho de que tenemos que morir al viejo hombre para nosotros poder entonces ser transformados por Dios. Y cuando yo decido comenzar a asistir a la iglesia, comienzo a ver un cambio. Pero de la misma vez, así como empiezo a ver un cambio, empiezo a ver que los ataques se vuelven a ser un poco más constantes. Y mi familia, y mi esposa, mis hijos, y todo aquello, yo decía, aún sabiendo de que Dios era la solución, yo me preguntaba y decía, Dios, ¿por qué hasta ahora que yo decido acercarme a ti todavía sigo viviendo esto? Creyendo de que todo pasa de la noche a la mañana. Y a veces pensamos, cuando venimos a los caminos de Dios, pensamos de que cuando nosotros decidimos aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador, que eso va a ser la solución y va a ser
un cambio repentino en todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y no es así. Hay que pasar un proceso. Es necesario pasar por el desierto. La Biblia dice que cuando el pueblo israelí fue liberado de la mano de los egipcios, le tomó a Dios solamente una noche el sacarlos a ellos de Egipto, y le costó 40 años el sacar a Egipto del pueblo de Israel. Por eso es que es necesario que a veces pasemos por el desierto para que el mundo sea sacado de nuestra vida y podamos ser entonces transformados. La Biblia dice de que cuando David fue expulsado, fue hecho un decreto el cual ordenaba su muerte, y en lo que él estaba huyendo, en su tiempo de que él estaba fugitivo, en el momento se le aparece a él de las mejores maneras. Dice que David se encontraba en un monte. Y cuando yo busqué el significado de la palabra monte, significa intimidad. Y Egipto significa lo mundano, el mundo, nuestro viejo ser. Entonces a veces, ¿qué les quiero decir? A veces es necesario dejar nuestro Egipto y subirnos al monte para que entonces nosotros podamos ver el manifestar del poder de Dios. Cuando estas cosas comenzaron a pasar y yo comencé nuevamente a retomar mi vida y mi relación con Dios, recuerdo de que en una ocasión cuando nos estábamos mudando, decidimos ese domingo ir a la iglesia. A pesar de que estábamos entre medio de una mudanza, sentimos ese deseo de aún así ir a la iglesia. Cuando llegamos, veímos de que no había nadie. Entonces decidimos ponernos en comunicación con nuestra pastora, y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que había acontecido algo con el sistema de sonido de la iglesia. Habían unido las congregaciones con otra iglesia. Entonces, cuando la pastora nos dijo dónde se encontraban, vino la duda a mi mente y me dijo: acuérdate que tienes muchas cosas que hacer en tu casa y hoy es el día que estás libre y puedes aprovechar. Y comencé a hablar con mi esposa y yo le decía: ¿y si mejor nos regresamos para nuestra casa y nos encargamos de terminar la mudanza? Pero al entrar en nuestro carro, sentía aquel deseo y escuchaba nuevamente aquella voz que me decía: ve a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, resulta que ellos estaban dando el cierre a un retiro de jóvenes que se había llevado a cabo ese fin de semana. Cuando nosotros llegamos, la iglesia estaba bien llena. Nos tocó sentarnos en las primeras filas, y cuando llegó el tiempo, el predicador pasó a dar el mensaje. Fue algo que me impactó tanto porque sentí como que prácticamente alguien o yo le había redactado mi vida a él, y él estaba leyendo el redactamiento de todo lo que había acontecido en mi vida en los años anteriores. Entonces, cuando esto empezó a pasar, recuerdo que el espíritu comenzó a quebrantarme sentado en aquella silla, y entré en una atmósfera donde ya no podía sentir que había gente a mi alrededor. Ya solamente mi visión era solamente puesta en lo que el varón estaba predicando, y se me hizo pero tan impactante porque yo pensaba de que solamente era yo quien podía haber atravesado por un sinnúmero de cosas como las que él comentaba ese día en ese mensaje. Y recuerdo que aún antes de que él concluyera con su mensaje, el Espíritu Santo me ministraba y me decía: ve al altar. Ve al altar, ve al altar. Me llama mucho la atención porque en la Biblia, en Primera de Samuel, hay una historia que es redactada que habla de una mujer llamada Ana. Y esta mujer llamada Ana era una mujer que físicamente ella estaba impedida a dar a luz a un hijo. Y ella, en su deseo de tener a aquella criatura, de tener a un hijo, recuerdo de que llegó a un punto que ella le pedía tanto a Dios que la gente la tildaba por loca. Pero ella sabía que si ella seguía llegando al altar con su petición, en algún momento Dios iba a escuchar su clamor. Por eso es de que ese día el Espíritu Santo me decía: ve al altar.
vuelve al altar. Porque ciertamente en el altar es donde podemos sentir la manifestación del Espíritu de Dios y ver cómo el Espíritu de Dios puede transformar tu vida y todo aquello que te impide lograr a construir tu propósito, porque esta mujer llamada Ana no tenía conocimiento de lo que Dios había puesto en ella. Aún sin embargo, la persona que se había encargado de hacerle la vida imposible, una mujer llamada Penina, quien no tenía nada que envidiarle a Ana. Ana era una mujer que al momento no tenía nada, y ella al contrario era una mujer que era madre de 10 hijos. Entonces, cuando esto sucede y empieza a ver el cambio en Ana, ella en sí empieza a ver, aún ella siendo la persona que le hacía la vida imposible, ella podía ver el propósito que Dios tenía con ella, el potencial que Dios tenía con ella. Por eso era que ella se ensanchaba en hacerle la vida imposible. Entonces a veces por eso el enemigo se ensancha en hacerte la vida imposible, porque aún él es capaz de ver el propósito y todo lo que Dios ha depositado dentro de tu vida. Pero a veces, como no tenemos ese conocimiento espiritual y no nos metemos en una vida en comunión con Dios, donde podemos tener un discernimiento y la capacidad de ver todo lo que Dios ha depositado en tu vida, entonces por eso a veces el enemigo es capaz de ver más de lo que tú puedes ver en ti mismo. Por eso es que el Espíritu Santo esa tarde me decía: ve al altar, ve y abre tus ojos espirituales. Permíteme quitarte el velo que impide el mover de Dios en tu vida. Y recuerdo que esa tarde, cuando yo pasé, el quebrantamiento que tuve en el Espíritu fue tan grande y fue tan inmenso, que aún si en él haber hecho el llamado para que las personas que querían renovar sus votos o aceptar a Dios pudieran pasar, yo le dije: yo quiero renovar mis votos con mi Padre. Yo quiero retomar mi relación con Él. Yo quiero, hoy es el día que yo le pongo un alto y rompo todas las cadenas que han sido parte de mi familia, cadenas generacionales, maldiciones generacionales que han sido cargadas por tantos años. Hoy se les pone un alto. Cuando esto empezó a pasar, yo recuerdo de que empecé a sentir aquel deseo y aquel amor y aquella hambre y aquel anhelo de acercarme más a Dios. Una cosa en lo que quiero enfatizarme es que no importa de dónde tú vengas. No importa de dónde Dios te ha sacado. Llega un momento donde Dios te permite darte cuenta que sin importar cuáles sean tus errores, sin importar cuáles hayan sido los pecados que tú hayas cometido, Él te espera con los brazos abiertos. El amor de Él para con nosotros es tan grande que Él envió a su Hijo unigénito para que muriera crucificado en una cruz, para que el día de hoy podamos estar tú y yo alabando y sirviendo su bendito nombre. Olvídate de quién sea la persona que te quiera ver de menos. Olvídate de quién sea la persona que no crea en tu ministerio. El enemigo y el mundo no pueden perturbar lo que Dios ha hecho, porque lo que Dios une y lo que Dios hace, ni el hombre ni cualquier ataque del enemigo lo puede deshacer. Depende de ti. La única persona que puede estropear y que puede echar a perder lo que Dios ha depositado en ti eres tú mismo. Por eso es que Dios pide que siempre nuestra mirada esté puesta en Él, que no te fijes en lo que está a tu alrededor. Olvídate de lo que está aconteciendo, olvídate de la persona que te está queriendo hacer sentir mal. Si tu hijo todavía no se ha convertido, si tu esposo todavía no se ha convertido, si tu esposa aún no se ha convertido, olvídate de todo eso. Pon tu mirada en Dios y tú verás cómo Dios hace su obra. Así que donde sea que tú estás, te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Señor, en esta noche yo vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que cada día necesito más de ti, que cada día, Padre, anhelo ser más como tú, Padre de la gloria. Padre, ayúdame a vencer todo lo que venga y quiera perturbar mi paz y quiera robarme, Señor, el gozo que yo he obtenido de ti, Padre de la gloria. Ayúdame a ser fuerte, ayúdame a ser mejor. Padre, que todo aquello, Señor, que todavía quede ahí dentro,
que me aparte de tu gracia, Padre de la gloria. Lo removemos, Señor, por la sangre del Cordero, Padre amado. Te pido que seas tú, Padre de la gloria, tocando los corazones, Padre, que cada una de las personas que van a ver, Señor, este video, este testimonio, puedan ver, Señor, el manifestar de tu poder, Padre de la gloria. Pueda ver, Señor de la gloria, de que tú no tienes preferencia con nadie, Padre de la gloria, que tú, Señor, tienes un propósito para nosotros día con día, Padre de la gloria, que podamos entender, Señor, de que si todos los días abrimos los ojos es porque todavía tu propósito no ha terminado con nosotros, Señor de la gloria. Padre, toca los corazones, prepara, Señor, los corazones para que cuando esta palabra llegue como una palabra edificante, Padre de la gloria, que todo aquel que se encuentra necesitado, todo aquel que se encuentra en una situación así mismo de la cual tú me sacaste, Padre de la gloria, pueda ver, Señor, que tú lo único que quieres, Padre, es ayudarnos a ser mejores cada día, Padre de la gloria, y que el día, Padre, que tu venida llegue, podamos estar allá, Padre, en las bodas del Cordero, adorando y glorificando tu santo y bendito nombre, Padre de la gloria. Toca los corazones, Padre. Yo te pido, Señor, y te imploro, Padre, que seas tú, Señor, llegando a las vidas, que seas tú, Señor, dándoles el entendimiento, Señor, que tú lo único que quieres, Señor, es cambiar, Señor, su lamento en baile, Padre de la gloria. Danos, Señor, la oportunidad de ser mejores cada día. Padre, ayúdanos a cada día, Señor, vivir una vida correcta, Padre de la gloria, con agrado delante de tus ojos, Padre amado. Gracias, Padre amado. Te adoramos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, ahí donde tú estás, te pido que cierres tus ojos. Le digas, Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Perdóname, Señor, por todos mis pecados, por todo aquello, Señor, que yo hago, que me aparta de tu gracia, Padre. Padre, hoy yo, Señor, te recibo a ti como mi único Señor y Salvador, pidiéndote, Señor, que seas tú mi guía, que seas tú de aquí en adelante, Padre, quien guíe mi camino, que seas tú mi lámpara en la oscuridad, Padre, que me ayudes tú, Padre, para que cada día, Señor, yo pueda vivir en una vida, Señor, con agrado delante de tus ojos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda de que Él te espera con los brazos abiertos y recuerda que Él lo único que quiere es mostrarte de que sí hay un Dios de amor, que sí hay un Dios que cambia, que sí hay un Dios que transforma y que Él quiere sanar todas tus heridas. Dios te bendiga. Muchas gracias.